Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Maxi Hawk y en este canal te hablo sobre tecnología, productividad y docencia. Como siempre, si te interesan estos temas, te invito a suscribirte a mi canal. Bueno, el día de hoy te traigo algo quizás un poco diferente a lo que estamos acostumbrados a utilizar con Notion. Me refiero a las tan queridas, ¿cierto?, y apreciadas mascotas. Esas personitas, ¿cierto?, esos seres que nos iluminan y que son muy importantes en la vida de cada uno de los que tenemos una mascota. Y se me ocurrió que quizás es interesante llevar un control de nuestras mascotas, sobre todo ciertos aspectos interesantes, como los que podemos encontrar, por ejemplo, en un control veterinario. Entonces, gracias a esta plantilla que te voy a mostrar y que por supuesto te voy a compartir en la descripción, te voy a mostrar cómo llevo yo el registro y el control de mi mascota. Así que si te interesa este tema, vamos a ver el siguiente video. Bueno, aquí estamos entonces en esta plantilla que te propongo para llevar un control de tu mascota. O si tienes más de una, por supuesto, también te voy a facilitar esa tarea. Bueno, esta es la página inicial que nos encontramos al entrar. Por supuesto que tú puedes cambiar la cover, el icono, etc. Y como siempre les digo en este canal, tenemos un acceso a las bases de datos originales. Vamos a ver eso más adelante. Me interesa que de entrada conozcas cómo es esta plantilla. Hay un selector principal de mascotas, ¿ok? Como te digo, si tienes más de una mascota, aquí lo ideal es que aparezcan todas tus mascotas. Y por supuesto que he creado un template para que replique todo lo que vamos a encontrar dentro de cada uno de nuestras mascotas. Y eso creo que es lo realmente valioso de esta plantilla. Vamos a hacer este ejemplo con mi mascota. Ya aquí está, les presento a Odín. Entonces, cuando yo entro a Odín, se despliega toda la información que tiene que ver y está relacionado con él. ¿Qué tenemos? Bueno, lo más importante creo yo es obviamente la fotografía para identificar a nuestra mascota. Los que tenemos mascotas siempre queremos mostrar, ¿cierto?, las fotografías que le tomamos y por eso me interesa que sea lo principal. Luego tenemos acá hice un pequeño banner donde se muestran mis datos personales. Por supuesto que tú puedes cambiar ese banner si es que no te gusta. Ahora, también pensé que esto podría ser aplicado tanto para el Dark Mode como el Light Mode. Si es que te das cuenta, cuando yo lo cambio al modo claro, el banner está con un fondo transparente para que se mantenga eso, ¿ok? Es una idea, por supuesto tú puedes crear tu propio banner o si quieres déjame en los comentarios y podríamos incluso hacer un pequeño video para enseñar cómo hacer estos banners, que en realidad es una cosa muy sencilla, pero creo que les puede ayudar muchísimo. Vamos a volver al Dark Mode. Lo primero que nos encontramos, por supuesto, que son los datos personales de la mascota. Es decir, el nombre, ¿cierto?, la fecha de nacimiento, el tipo de mascota que es, la raza, el color y lo más importante, al menos aquí, ¿cierto?, es el número de chip para que se pueda asociar este número a que somos los dueños de esta mascota. Son datos que son muy importantes de tener a mano porque cuando tenemos que ir con una urgencia, por ejemplo, con nuestra mascota al veterinario o incluso a un control rutinario, siempre nos están pidiendo ciertos datos, sobre todo cuando vamos a lugares nuevos. Entonces, se me ocurrió que es muy interesante tener un acceso rápido a esta información. Asociado a lo mismo, he dejado un toggle, ¿cierto?, que oculta los documentos más importantes. En este caso, lo que se despliega es un acceso, ¿cierto? Muestra una base de datos que está en una vista gallery y que tiene un acceso, ¿cierto?, directo a una tarjeta en la cual podemos, lo más interesante es, por supuesto, descargar el archivo. En este caso, por ejemplo, un certificado que nos entregan cuando implantamos este chip en nuestra mascota, ¿ok? Aquí por supuesto que pueden ir todos los documentos importantes asociados a tu mascota, ya sea el registro, ¿cierto?, del chip, su certificado, ¿cierto?, de pedigrí o todo lo que tiene que ver obviamente con su mascota. Bueno, la otra cosa importante creo yo es lo que aparece acá, son las visitas a las veterinarias, ¿ok? De hecho dice ahí las últimas visitas el último año, pero podemos ver incluso todas las visitas veterinarias que hemos tenido con nuestra mascota. Por ejemplo, fuimos a hacer un ecocardio, que es un estudio de control, el 4 de octubre. Si te das cuenta, es una vista, es una base de datos en una vista de lista que solamente muestra una breve descripción de la visita veterinaria, una vacuna, ¿cierto? Una urgencia por una gastroenteritis, perdón. Y nos muestra la categoría a la que pertenece esa visita y por supuesto la fecha. Es algo muy sencillo pero que te va a ayudar mucho.
Ahora, otra cosa muy importante es que cada vez que nosotros vamos a una visita con nuestra mascota al veterinario, muchas veces nos entregan quizás una receta, ¿cierto? O un documento que está asociado a esa visita. Entonces, cuando tú entras en la tarjeta de una de las visitas, lo que también he puesto es que se asocie, ya dice documentos asociados, a una base de datos que tiene que ver con documentos, donde obviamente está, por ejemplo, aquí un adjunto que es la receta médica para esa ecocardio, ¿ok? Entonces, cada vez que tú crees una nueva visita a la veterinaria, va a ir asociado dentro de la tarjeta el que puedas incluir documentos para que estén siempre asociados. Eso tiene que ver mucho con las autorreferencias que también vimos en un video en este canal. Otra cosa también muy importante son los registros de las vacunas. Todos sabemos, si tenemos mascotas, sobre todo perros y gatos, que el tema de la vacunación es muy importante y relevante para que nuestra mascota siempre esté en perfectas condiciones. Bueno, acá he puesto un toggle nuevamente para que se vea más limpio, pero tú puedes desplegar aquí el registro de todas las vacunas. Como siempre, he puesto un template para crear una nueva vacuna, ¿ya? En el cual tú puedes, por ejemplo, seleccionar el tipo de vacunación dependiendo de lo que es más clásico, ¿ok? La óctuple, séctuple, etcétera. Sobre todo la antirrábica, que es muy frecuente de poner en nuestras mascotas. Vamos a ir para atrás. Y otra cosa interesante también, he puesto un apartado de información de datos importantes, como por ejemplo la frecuencia con la que debiésemos vacunar a nuestros perros o a nuestros gatos. Obviamente debes revisar esta información, es la información oficial que yo obtuve, por lo menos aquí en este país, pero te aconsejo que también tú lo vuelvas a revisar, y si tienes otro tipo de mascota que también tiene un esquema distinto de vacunación, te aconsejo que lo coloques en esta parte. Es interesante tener esa información, vamos a ver aquí el de gatos, para que también tengas un acceso rápido a esta información. Tienes que pensar que esta plantilla, si bien la estoy mostrando aquí a través, ¿cierto?, de mi computador, creo que es muy importante no olvidar la transversalidad que nos entrega Notion, es decir, que nosotros podemos ver esto en el celular, en nuestra tableta, e incluso si viajamos a otro lado sin nuestros dispositivos, podemos acceder a través de la web. Esa es la gran ventaja de Notion. Entonces tenemos acceso a toda esta información. Eso también es una ayuda increíble, ¿cierto? Sobre todo cuando se trata de una emergencia o una urgencia. Y luego he puesto acá abajo también algo muy importante: el registro para las próximas visitas. Lo que está acá arriba te muestra todas las visitas que se han completado. Es decir, que cuando yo entro a una de estas visitas, si te das cuenta, tiene un estado. Como hemos visto en este canal, es una propiedad de status que está con la propiedad, ¿cierto?, como lista, chequeable, es decir, que ya se completó. Por eso es que nos muestra, vamos a cerrar aquí, acá arriba un resumen de todas las visitas que ya se completaron, ¿ok? Pero acá abajo tenemos un registro de las visitas que aún no se han completado, por lo tanto es una vista de la misma base de datos, pero en, ¿cierto?, una vista de calendario, y que el filtro solamente es el que manda. Vamos a desplegar para que lo veas, que el estado es, ¿cierto?, que no debe ser completado. Por lo tanto, aquí están todas las visitas que están programadas. Por ejemplo, con Odin tenemos programada una visita para el próximo viernes, un control, y luego el 15 de diciembre también hay una radiografía de control. Por supuesto que aquí tenemos nuevamente el template, que es el mismo de arriba, pero incluso es más fácil aún. Acuérdate que esa es una de las gracias de la vista de calendario, en que yo podría, ¿cierto?, mover estas tarjetitas si es que cambiaron la hora, si es que cancelaron, o incluso con el más puedo crear una nueva visita, ¿cierto?, al veterinario, y podríamos decir que es, por ejemplo, un control nuevo, ¿ya?, y está programada. Ahí, como te das cuenta, se asocia automáticamente el poder cargar luego documentos. Recuerda también que es muy importante en Notion, cuando tenemos propiedades de poder adjuntar cosas, cuando lo hacemos a través de nuestro celular, podemos directamente desde nuestra cámara adjuntar a Notion. Es decir, que cuando hacemos clic aquí, vamos a crear un nuevo registro y pones elegir archivo, en el celular te va a aparecer directamente desde tus fotos o a través de tu cámara. Entonces es muy útil estar ahí en la veterinaria, te entregan tu receta o quizás algún documento importante, le puedes tomar una foto directamente y importar, ¿cierto?, a Notion. Entonces eso también es muy importante. Bueno, y esa es la gracia y la ventaja de la vista calendario. Bueno, y finalmente un apartado que a mí me parece muy interesante e importante, que tiene que ver con los gastos.
Por supuesto que esto puede estar asociado a tus finanzas personales, quizás dentro de las mismas. Si no has visto ese video, te lo recomiendo y te lo dejo por aquí. O puedes dejarlo como un anexo a tus finanzas, como una base extra. Bueno, lo importante aquí es que, por supuesto, tenemos un template para crear un nuevo gasto. Y lo importante es que lleva una breve descripción de lo que estamos comprando para nuestra mascota. La categoría a la que pertenece es muy similar, como te digo, a los de finanzas personales nuestras. La fecha en que se hizo ese gasto y el valor. Entonces acá nosotros podríamos incluso dividir por meses o por años para estimar más o menos, por ejemplo, cuánto estamos gastando en alimento en nuestra mascota. Y todo esto, creo, tiene un sentido más que obviamente cuantificar cuánto estás gastando. Es para hacer un poco de conciencia y responsabilidad en la tenencia de nuestras mascotas, ¿ok? Con esto tú puedes saber muy precisamente cuánto cuesta realmente tener una mascota y, como te digo, ser responsable en ese sentido, ¿ok? Muchas personas quieren tener mascotas, pero tienen que considerar que hay gastos asociados, sobre todo las visitas a las veterinarias, que como sabes no son cosas de bajo costo. Pero bueno, lo importante aquí es poder llevar un registro y un control de eso. Bueno, y esa es más o menos la plantilla. Creo que tiene que ser algo sencillo, como siempre te presento en este canal, para que sea útil eliminar esa fricción, ¿cierto?, de que se complejice un poco la cosa. Bueno, y para finalizar, vamos a volver al inicio para mostrarte cómo es el tema de las bases de datos, ¿ok? Solamente por si te interesa ver el background, ¿cierto?, de cómo está construido esto. Tenemos básicamente estas bases de datos. Tenemos una base de datos de las mascotas, ya, como te digo, ahí tú puedes ir registrando todas las mascotas que tengas. Cada una va a replicar todo lo que te mostré anteriormente en esta plantilla. Y esa base de datos simplemente tiene una propiedad, que es el nombre de la mascota. El resto son puras propiedades de relaciones con el resto de base de datos. Tenemos una base de datos de controles veterinarios, donde van a ir todos los registros, ¿cierto?, de las visitas al veterinario, que está asociado obviamente con una propiedad de relación. También tenemos una base de datos de vacunas. Creo que eso tiene que ir de forma independiente. Y también está relacionada con las mascotas, porque claramente tu mascota específica tiene ciertas vacunas, si es un perro, si es un gato, etc. Después tenemos los gastos de la mascota, que es lo que te mostré al final. Es una base de datos muy sencilla, como te das cuenta. Y finalmente tenemos los documentos, ya que son los que se van a ir asociando en cada una de las visitas a nuestra veterinaria. Una cosa importante quizás a destacar es que he creado un checkbox, ya, que dice personal, porque es en este punto donde yo voy a poner todos los documentos que van al inicio de la página, ya, donde están los documentos personales de nuestra mascota. Por ejemplo, el certificado del chip, ya. Eso no es una receta, no va asociado a una consulta veterinaria, sino que va en ese apartado inicial. Por lo tanto, ya te estás imaginando que en ese apartado inicial hay un filtro que solamente muestra de esta base de datos todos aquellos registros que tengan este checkbox de personal marcado. Así que esa es la plantilla que te quería mostrar. Creo que es una idea quizás que te puede agradar y te puede servir para que nuestras mascotas tengan siempre la mejor atención y tú tengas esta información a mano. Bueno, como siempre te doy las gracias si llegaste hasta este punto y el final del video. Si te das cuenta, creo que es una plantilla de mucha utilidad para poder tener un control sobre, por supuesto, todo lo que le está pasando a nuestra mascota. Creo que es muy importante tener esos registros porque créeme que te puede salvar, ¿cierto?, la vida de tu mascota el día de mañana, tener todo esto a mano. Bueno, como siempre, si te interesan estos temas que te muestro en mi canal, te invito a suscribirte, a dejar tu manito arriba, a dejar tus comentarios, porque todo esto me ayuda para seguir creciendo un montón. Además, te invito a seguirme en mis redes sociales y en mi página web, donde también vas a encontrar material adicional. Así que nos vemos en un siguiente video.